Bienvenidos a Un Minuto para Ti. Consejos para sobrellevar el aislamiento en tiempos de pandemia. Generar rutinas. Nos permite hacer el mundo más predecible y nos permite tener mayor control sobre lo que nos acontece directamente en nuestras vidas. En este sentido, incorporar a nuestras rutinas escolares y familiares, rutinas de ejercicios, por ejemplo, nos ayudará a experimentar bienestar. Y la rutina no es solo hacer ejercicios, es incorporar los ejercicios a la rutina ya existente, en función de tiempo y espacio. De no existir una rutina, lo ideal sería crear una para ir estructurando nuestro día a día. Descansar adecuadamente. Tenemos que estar atentos a las necesidades de descanso y reposo de nuestro cuerpo. Por eso debemos asegurar un descanso reparador de al menos 8 horas. Descansar adecuadamente permite que nuestro cerebro funcione de mejor manera, considerando la gran cantidad de información que estamos recibiendo a diario en relación a la pandemia. Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Bienvenidos estudiantes y padres de familia también. Este es su curso de español 10º grado en el programa Conéctate con la Estrella. Hoy estaremos en primer lugar realizando el análisis de 2 de las oraciones de las tareas de la semana pasada y luego entraremos en materia propia de lo que nos acontece hoy. La semana pasada este fuera tu reto, analizar con el sistema arbóreo 5 oraciones. Yo anoté las 5 oraciones, pero de esas solamente vamos a analizar 2 oraciones. Recuerden, la nomenclatura o de oración, buscamos el sujeto y el resto es el predicado. Recuerden que para el sujeto teníamos el sintagma nominal con función de sujeto, y para el resto, el sintagma verbal con función de predicado verbal. Ese predicado tiene 2 complementos. Tiene un complemento directo y un complemento circunstancial de tiempo. La regla me dice que voy a separar el que está más lejano. En este caso sería el circunstancial de tiempo. Sintagma verbal con función de predicado verbal y un sintagma adverbial con función de complemento circunstancial de tiempo. Este sintagma verbal, que es el que queda, tiene el núcleo del predicado verbal y el complemento directo. Sintagma nominal con función de complemento directo. Si yo bajo la estructura, si sigo la estructura, entonces tengo la oración. Lina compró frutas, ¿cuándo? Ayer. Y ahí tienes ya tu primera tarea. La segunda oración es una oración compuesta. ¿Recuerdas que la semana pasada la estuvimos viendo? Bueno, veamos cómo la analizamos. Tenemos una oración que tiene un sujeto tácito, sintagma nominal, con función de sujeto tácito, y el resto es la oración, el predicado. Sintagma verbal con función de predicado verbal.
Ese predicado verbal tiene a su vez el sintagma verbal que funciona como núcleo del predicado verbal y tiene la oración subordinada. Esa oración subordinada tiene el nexo, que es que, y tiene la oración completa, donde hay un sujeto tácito, un sintagma nominal con función de sujeto, y tiene un predicado verbal. Ese predicado verbal tiene un sintagma verbal con función de predicado verbal y un sintagma preposicional con función de complemento circunstancial del lugar. Ese sintagma preposicional tiene una preposición y un sintagma nominal que funciona como núcleo del complemento. Si bajamos la oración, recuerda que tenemos un sujeto tácito, tenemos el verbo, espero, tenemos el nexo, tenemos el sujeto que está aquí también elidido, tenemos el verbo, la preposición y el sustantivo. De esta forma, entonces ya tenemos analizada la oración compuesta. El tema para hoy son nuevamente la oración compuesta. Vamos a ver su concepto, cómo está estructurada, las clases de oración compuesta y finalmente vamos a tener el reto de esta tarde. Recordemos que una oración compuesta está formada por dos o más oraciones coordinadas o por una oración simple subordinada a una oración principal. ¿Cómo está estructurada? Presenta dos proposiciones, como las que vimos anteriormente. Recuerda, quiero que vengas a casa, donde quiero es la primera proposición y que vengas a casa es la segunda. Y ambas tienen igual valor gramatical. Por ejemplo, unos cantaban, otros daban palmas. Unos trabajaban, otros descansaban. Esta es la primera proposición y esta es la segunda. ¿Qué clases de oraciones compuestas tenemos? Tenemos tres clases de oraciones compuestas. Las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. En las coordinadas no hay relación de dependencia entre las proposiciones, pero la unión de estas produce un significado superior. En el caso de las subordinadas, las proposiciones guardan una relación de interdependencia. Y en la yuxtapuesta una característica que tiene es que no presenta anexo. ¿Cómo las reconoces? Bueno, generalmente porque tienen una coma o un punto y coma uniéndolas. Las proposiciones guardan relación de significado y equivalen semánticamente a proposiciones ya sea coordinadas u subordinadas. Vamos a ver entonces en detalle. En el caso de las coordinadas tenemos coordinadas copulativas, disyuntivas, explicativas, adversativas y distributivas. Cuando hablamos de coordinadas copulativas, nos referimos a aquellas que suman significado. ¿Qué nexos las unen? Y, ni, que, amén de, entre otros. Por ejemplo, la lluvia caía y el viento silbaba. Si tú observas, aquí tenemos el nexo coordinante. Ahí están las dos oraciones. En las disyuntivas se presenta una u otra situación. O sea, no se pueden dar las dos al mismo tiempo. ¿Cuál es el nexo coordinante? O, u o bien. Por ejemplo, te quedas o te vas. No puedes hacer las dos situaciones al mismo tiempo, ¿verdad? O permaneces en el lugar o te vas de él. Esas son las oraciones
coordenadas disyuntivas. En las adversativas, una proposición corrige a la otra. ¿Qué nexo vamos a utilizar? Pero, más, no obstante, antes, sino, con todo y otros más. Ejemplo, corrí mucho, pero no llegué a tiempo. O sea, que a pesar de que hizo todo su esfuerzo, no pudo completar la tarea. En el caso de las distributivas, coordenadas distributivas, presentan una alternativa que no excluye a la otra, o sea que se pueden dar alternadas en el momento. ¿Qué nexo utilizo? Ya, si ustedes estos signos, estos puntitos allí de suspensión, significa que en el medio va a ir una palabra o un verbo que completa el sentido, igual que en las otras. Por ejemplo, tan pronto reía como lloraba. O sea que, por ejemplo, se reía en un momentito, inmediatamente estaba llorando. Generalmente esto sucede cuando las personas están nerviosas o tienen un trauma ante alguna situación que se da. En el caso de las coordenadas explicativas, vamos a encontrar una proposición que aclara el significado de la anterior. O sea, la segunda aclara todo lo que dije primero. ¿Qué nexos voy a utilizar? Esto es decir, o sea, o. Ejemplo, el sol celebró sobre la tierra. Es decir, aquí está la explicativa, amaneció. Esta es la explicación. En el caso de las subordinadas, es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración, o sea, de la oración principal, y desempeña una función sintáctica dentro de ella. Dentro de las subordinadas tenemos sustantivas, adjetivas y adverbiales. Dentro de las sustantivas, cumplen una función como un mismo sustantivo en una oración simple. De estas, vamos a encontrar que cumplen la función de sujeto, de complemento directo, de complemento circunstancial, de atributo, de suplemento o adyacente. Veamos en detalle cada una de ellas. En el caso de función como sujeto, van introducidas por la conjunción que y que sí. Por ejemplo, usted la puede sustituir por los pronombres eso, esto y aquello. Si esto funciona, entonces sí será que está cumpliendo la función de subordinada sustantiva con función de sujeto. Ejemplo, dijo que iría temprano. Aquí la subordinada es que iría temprano. Si yo puedo sustituir que iría temprano por eso, entonces estoy confirmando que está cumpliendo con la función sustantiva de sujeto. Y lo puedo poner en encabezado. Eso dijo, eso dijo. De esta forma, entonces, yo verifico que realmente la subordinada está cumpliendo con la función de un sujeto. Ejemplo, me molesta que no hagas los deberes. Si yo puedo sustituir la subordinada, entonces por esto, me molesta esto o esto me molesta, está cumpliendo la función de subordinada sustantiva con función de sujeto. Igual que en la segunda, no sería nada deseable que todos pensáramos igual. Si yo puedo sustituir que todos pensáramos igual por pronombre eso o esto, entonces está cumpliendo con la función de sujeto. No sería nada deseable eso, o no sería nada deseable esto. Esto no sería nada deseable. Y en la siguiente, si tú observas, la oración se introduce por un adverbio. Pero si yo está cumpliendo con una función de sujeto, entonces produce cáncer. Mucho produce cáncer. Fumar esto produce. En cuanto a las subordinadas, para manera de una forma de poder identificarlas, cuando la puedo sustituir por eso o por esas cosas, entonces yo puedo confirmar que tiene la función de sujeto.
También puede estar introducida por un verbo en infinitivo en lugar de un nexo, como vimos en el último ejemplo. Las subordinadas con función de complemento directo se introducen por qué. Puede ser sustituida por los pronombres Lalo, Loslas. Por ejemplo, Edgar pidió que le dieran un refresco. Si yo puedo sustituir la subordinada por alguno de estos pronombres que hemos mencionado hace un momento, entonces la función que cumple esa subordinada es de complemento directo. Y lo haría de esta forma. Edgar lo pidió. ¿Hablamos o no hablamos así? Y ustedes se dirán, bueno, ¿por qué razón sucede esto? Sencillamente porque nosotros como hablantes siempre estamos buscando la economía del habla. Sí, la economía del habla. ¿Qué significa eso? Que queremos cortar. Entre menos hablemos, más fácil para nosotros. Entonces, por esa razón es que esta subordinada, que funciona a complemento directo, yo puedo sustituirla por la oración Edgar lo pidió y se entiende claramente porque está dentro del contexto de lo que se está hablando. Otros ejemplos, por ejemplo, podemos utilizar distintos tipos de verbos de comunicación, de entendimiento, de percepción y de pensamiento para construir las oraciones sustantivas con función de complemento directo. Por ejemplo, me dijo acompáñame en este trabajo. Esta es directamente subordinada. Y yo cambio esto, ese acompáñame, por el pronombre lo, entonces obtengo la siguiente oración. Me lo dijo, me lo dijo. O no sabe quién lo dijo. Sustituyo todo esto, no lo sabe. Mallory oyó que alguien venía por la calle. La subordinada completa, yo la sustituyo por el pronombre lo y me queda la oración Mallory lo oyó. Recuerda que para estas oraciones podemos utilizar los verbos que tenemos acá al lado derecho. El niño pensó que todo se resolvería. La subordinada, que funciona como complemento directo, que todo se resolvería, lo sustituyo por lo y coloco aquí, el niño lo pensó. Entonces, podemos decir, 4 clases de verbos que nos ayudan a construir o a reconocer cuando una subordinada sustantiva funciona como complemento directo. ¿Qué verbos? Verbos de comunicación, decir, explicar, pedir. Verbos de entendimiento, saber, conocer, emprender, entender. Verbos de percepción, ver, sentir. Y verbos de pensamiento, pensar y desear. Entre las subordinadas también tenemos las que cumplen con la función de complemento circunstancial. Estas me dicen cómo. Lo hizo sin que se diera cuenta. ¿Cómo lo hizo? Sin que se diera cuenta. Entonces, ahí me doy cuenta que está cumpliendo con una función de complemento circunstancial. En este caso, de modo. ¿Cómo lo hizo? Sin que se diera cuenta. Otros ejemplos. Iré sin que me lo pidas. Sin que me lo pidas, es el complemento circunstancial. ¿De qué? De modo. Iré así. Hicimos los ejercicios como dijo el profesor. ¿Cómo hicimos los ejercicios? Como dijo el profesor. Entonces, aquí este es el complemento circunstancial. Te ríes de sus problemas como si no te importase. Te ríes de sus problemas así. Cumplieron el objetivo tal y como habían prometido. Cumplieron con el objetivo de esta forma, así. En las subordinadas también encontramos las sustantivas que funcionan como atributo.
siempre tienen en la oración principal los verbos copulativos ser, estar o parecer. O sea, siempre las voy a construir con los verbos ser, estar o parecer. Se introducen igualmente por la conjunción que más un infinitivo. ¿Recuerda lo que es un infinitivo? Son los verbos que todavía no están conjugados. Amar, temer, partir, jugar, etc. Muy bien. Estoy que muerdo. Recuerden que dijimos que estaban introducidas por los verbos ser, estar o parecer. Y aquí estoy es una variante. Otros ejemplos. Su ilusión era aprobar el examen. Si yo digo simplemente, su ilusión era aprobar. ¿Aprobar qué? Como que la frase no tiene sentido. Le hace falta algo para completar el significado de la oración. Por eso es que yo puedo reconocer cuando la subordinada sustantiva funciona como atributo. Debe tener el complemento allí inmediatamente. Su ilusión era aprobar el examen de biología. Este es el atributo del verbo. Parece que va a llover. Pues si yo nada más digo parece, no se va a entender. Debo completar la subordinada sustantiva. Lo mismo en el caso de los alumnos de primaria están que se suben por las paredes. Esta es la subordinada, que se suben por las paredes. Y recuerden que siempre se introduce por los verbos ser, estar o parecer. Cuando tienen función de complemento del nombre, las subordinadas sustantivas aparecen introducidas por de qué. Por ejemplo, tengo ganas de que vengas. Y igual que en el caso que hace un momento le hablábamos, si yo no completo con el atributo, no se va a saber de qué estoy hablando en la oración. Simplemente si yo tengo ganas, la persona inmediatamente te va a decir, ¿de qué? Por eso entonces reconozco yo cuando funciona como complemento del nombre, de que vengas. Y también cuando es complemento de un adjetivo, pero está acompañado por un sintagma adverbial. Estoy contento de que hayas venido. Si tú simplemente dices, estoy contento, y te van a preguntar, ¿por qué? ¿De qué estás contento? Bueno, de que hayas venido. O de que me gané la lotería, puede ser, a los que les gusta jugar. Cuando tienen la función de suplemento, siempre el verbo lleva una preposición que lo acompaña. Generalmente los verbos llevan una preposición que lo acompaña. Si yo desconozco esa preposición, entonces no puedo construir la subordinada función de suplemento. Renunció a. ¿A qué renunció? A que su hijo hiciera una carrera. Entonces todo esto funciona como la gente va a preguntar, ¿de qué se queja? Tú dices que se queja, ¿de qué se queja? Bueno, de su jefe. En este caso es de su jefe. O los estudiantes fueron informados de la noticia. Si yo digo los estudiantes fueron informados, ¿de qué fueron informados? Debo ponerle el suplemento del sustantivo. Las subordinadas adverbiales, por su parte, se subdividen de la siguiente forma: de tiempo, causales, consecutivas, condicionales, concesivas, finales, de modo, de lugar, comparativas. Y expresan una circunstancia de la acción del verbo principal. En las adverbiales de tiempo, nosotros encontramos que la proposición principal indica si es antes, si es durante o si es posterior a la acción que ejecuta el verbo. ¿Qué nexos utilizamos para construir este tipo de oraciones? Cuando, apenas, tan pronto como. Ejemplo, antes de que contestara, salí de la habitación. En el caso de las adverbiales causales, me dicen ¿por qué sucede?
los nexos, qué, por qué, puesto que, ya que, cómo. Ejemplos, me iré ya que ha dejado de llover. Esta es una causa de por qué me iré. ¿Por qué me iré? Porque ha dejado de llover. Eso complementa allí. En el caso de las comparativas, adverbiales comparativas, tenemos que se subdividen en 3 grados. Las de igualdad, donde hay igualdad de situación, la de superioridad y la de inferioridad. Por ejemplo, yo digo, Edgar tiene menos años que yo. Si usted observa, en rojo tenemos menos y que corresponden a la de inferioridad. Aquí está. Si usted observa, entre ambos nexos va la parte que vamos a comparar o de lo que estamos hablando. Edgar tiene menos años que yo. Ejemplo, Adiel juega al fútbol tanto como su hermano. Aquí tenemos tanto como. Y no es necesario repetir ni el verbo ni el complemento. Esta clase es más fácil que comer. Más fácil que comer con los dedos. En las subordinadas adverbiales del lugar, me dice el lugar que está relacionado con la proposición principal. El nexo es la palabra donde, con o sin preposición. Recuerde que cuando hablamos de nexo es lo que une a las palabras, a los elementos de la oración, para que tengan coordinación. Por ejemplo, vamos a donde quieras. Y yo puedo sustituir ese adverbio por allí. Vamos allí o vamos a allá. Ayer estuvimos donde nací. Ayer estuvimos allí. Para reemplazar la subordinada. En el caso de las subordinadas adverbiales consecutivas, indican que una acción, la de la subordinada, o sea, la segunda parte de la oración, es consecuencia de la principal, o sea, de la que está al inicio. Por ejemplo, nexos que utilizamos de tal modo que, luego, con que por consiguiente. Jugó tanto que llegó cansadísimo. Si tú observas, la consecuencia de haber jugado tanto, ¿cuál es? Que llegó cansadísimo. Ahí está claro. Entonces, cuando hablamos de subordinadas adverbiales consecutivas, la segunda proposición, o sea, la subordinada, me explica la consecuencia de lo anterior. En el caso de las subordinadas adverbiales de modo, me dice cómo se hace. Informa la manera para realizar la acción de la principal. Nexos, cómo, según, etc. Por ejemplo, le canté como me han enseñado. Le canté como me han enseñado. ¿Qué le vamos, cómo, pregunto? Entonces, ¿cómo canté? ¿O cómo lo canté? Como me han enseñado. Ahí estoy yo descubriendo el adverbial de modo. ¿Cómo lo hice? De esta forma. En el caso de las adverbiales condicionales, se necesita una condición para que se cumpla la proposición principal. Por ejemplo, si practicas, ganarás. Recuerdan que hace un momento les decía que en algunos casos las subordinadas no tenían nexos. Bueno, en este caso estamos observando que está unido por la coma. Les había dicho también que podía estar unida por coma y punto y coma. En este caso,
Para ganar, ¿qué necesita? Practicar. Si no practica, no va a poder ganar. Es necesario entonces que la persona practique para que gane. Por eso se dice que es condicional. Para que esto suceda, debe tener primero esta condición. En las adverbiales concesivas se pone una dificultad al cumplimiento de la proposición principal sin impedir su realización. O sea que si tú pides algo, no se te va a dar, como en este caso. No te hará la tarea, aunque insistas. O sea que la dificultad que se opone, que es esta, que estás insistiendo, no te va a dar resultado. En las adverbiales finales, por otro lado, se explica para qué se realiza la proposición principal, o sea, su finalidad. ¿Qué nexos vamos a utilizar allí? Los siguientes. ¿Para qué? ¿A qué? Para más infinitivo. Recuerden que cuando hablamos de infinitivo es el verbo que no se ha conjugado. Amar, temer, partir, jugar, etc. Por ejemplo, te he llamado para que vengas a casa. Si simplemente digo, te he llamado, la persona me va a preguntar, ¿para qué? Entonces, para que vengas a casa. Ahí está la finalidad de la acción que está realizándose en la primera proposición. ¿Para qué te estoy llamando? Para que vengas a casa. En el caso de las oraciones compuestas, yuxtapuestas, como decíamos hace un momento, no hay un nexo que las una. Solamente vamos a encontrar una coma o un punto y coma haciendo esa situación. Y se unen directamente sin la necesidad de unir nexos. Por ejemplo, el cielo estaba despejado, brillaban las estrellas. Y bueno, llegamos a la parte que a ustedes más les gusta, al reto de hoy. Y el reto consiste en identificar a qué clase de oración compuesta corresponden las oraciones que tenemos. No te haré la tarea, aunque insistas. Esta clase es más fácil que comer con los dedos. Los estudiantes fueron informados de la noticia. El sol se elevó sobre la tierra, es decir, amaneció, tan pronto reía como lloraba. Recuerdan que al inicio de la clase les había dicho que íbamos a desarrollar las 5 oraciones de la semana pasada. Iniciamos con 2, ahora vamos a continuar con las otras 3 que no habíamos desarrollado. Bueno, vamos a ver la tercera oración. Ya vimos la primera y la segunda. Vamos a ver la tercera oración. En esta oración tenemos, recuerden, siempre vamos a buscar el verbo para saber dónde está el verbo y los complementos, si es una oración verbal. En este caso, recoge es el verbo, las flores es el complemento directo y por la mañana es el complemento circunstancial de tiempo. Si lo vamos a desarrollar como una oración en el sistema arbóreo, lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Recuerdan las nomenclaturas? Una O que identifica que es una oración, una O para oración. Tenemos un sujeto elidido, o sea, no se ve en la estructura, pero en la parte subyacente, o sea, en el sentido completo, sí está presente. Por lo tanto, entonces lo que hacemos es que tenemos un sintagma nominal con función de sujeto y un sintagma verbal con función de predicado verbal. Ese predicado verbal, que es todo lo que queda, está compuesto por un sintagma verbal, decíamos, con función de predicado verbal, y un sintagma preposicional con función de complemento circunstancial de tiempo. Ese sintagma verbal está acompañado
de un sintagma nominal que cumple con la función de complemento directo. Y por supuesto, el sintagma verbal que cumple con la función de núcleo del predicado verbal. Ese complemento directo está formado por un determinante y un sintagma nominal con función de núcleo del complemento directo. Por su parte, el complemento circunstancial de tiempo, que está encabezado por la preposición, tiene una preposición y tiene un sintagma nominal que funciona como un término. Ese término, la mañana, tiene un determinante y tiene un sintagma nominal que funciona como núcleo del término. Si nosotros queremos pasar la estructura hacia abajo, a ver, para comprobar si realmente cumple con lo que hemos dicho, lo vamos a ver. El sujeto, recuerden que dijimos que estaba elidido. El verbo recoge. El determinante las, el núcleo flores, núcleo de complemento directo, la preposición por, el determinante la y el núcleo del término mañana. Y ahí tenemos la oración completa. Recoge las flores por la mañana. Veamos una oración más. Silvana vendrá mañana. Estamos esperando a la hermana, estamos esperando a una amiga, a una persona. Entonces sale esta oración. Silvana vendrá mañana. Recuerden que vamos a identificar las partes de la oración. Este sería el sujeto y este sería el predicado verbal. Ese predicado verbal tiene un verbo y tiene un complemento, un adverbio con función de complemento circunstancial de tiempo. Veamos entonces cómo quedaría la estructura analizada con el sistema arbóreo. Recuerden, la O de oración, siempre como el sistema binario, tenemos un sintagma nominal con función de sujeto y un sintagma verbal con función de predicado verbal. Ese sintagma verbal, con función de predicado verbal, tiene un núcleo y tiene un adverbio. Sintagma verbal con función de núcleo del predicado verbal, NPV, y tiene un sintagma adverbial con función de complemento circunstancial de tiempo. Vamos a reproducir la oración para ver si concuerda. Tenemos el sintagma nominal, que es Silvana. Tenemos el sintagma verbal, que es vendrá. Y tenemos el sintagma adverbial, que será mañana. Y aquí tenemos nuestra oración sencilla, desarrollada a través del sistema arbóreo, de manera tal que podemos cumplir con los requerimientos que se nos dejó de la tarea pasada. Veamos una última oración, sencillita. Fátima trabaja en el hospital. Recuerden que siempre que vamos a analizar una oración, lo primero que tenemos que buscar es sujeto y predicado. Y, de ser posible, identificar si tiene verbo. Lo primero que encuentro es el verbo. Aquí está el verbo. Este es mi sujeto. Y este es mi complemento. Complemento circunstancial del lugar. Entonces recuerden que siempre utilizamos la nomenclatura que hemos dado para el análisis de las oraciones. Empezamos con la O de oración. Buscamos inmediatamente el sintagma nominal con función de sujeto.
y el sintagma verbal con función de predicado verbal, que sería todo esto. Como el sujeto solamente tiene un componente, lo dejamos hasta allí. Nos vamos a trabajar entonces con el predicado verbal. El predicado verbal tiene dos componentes, el núcleo, que es el verbo, y el complemento circunstancial del lugar. Entonces buscamos sintagma verbal con función del núcleo del predicado verbal y un sintagma preposicional con función de complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde trabaja Fátima? En el hospital. Bien, el verbo es uno solo, pero el sintagma preposicional tiene tres componentes. Iniciamos entonces con el sintagma preposicional, o sea, la preposición, y un sintagma nominal con función de término. Ese sintagma nominal con función de término tiene dos componentes. Tiene un determinante, que es el artículo el, y tiene un sintagma nominal que funciona como núcleo del término, o sea, la palabra hospital. Traslademos de arriba hacia abajo para ver si concuerda. El sujeto, Fátima. El verbo, trabaja. La preposición, en. El determinante, el artículo, el. Y el sintagma nominal, hospital. Y así podemos comprobar que nuestra oración está bien analizada bajo el sistema arbóreo. Con esto queremos darle las gracias. Recordemos lavarnos las manos, quedarnos en casa, salir solamente si es sumamente necesario y recordarle, agradecerle tanto a padres de familia como a ustedes estudiantes por ese esfuerzo que están haciendo de estudiar en conjunto en casa, de enviar sus preguntas a través de WhatsApp o llamadas, como lo han hecho hasta ahora, y recordarles que estamos para eso, para servirles y seguir educándonos a través de este sistema Conéctate con la Estrella. Hola chicos, ¿cómo están? Les habla su profesora Ana María Díaz, español 11, ya nos hemos visto anteriormente. Hoy vamos a continuar con nuestras clases de español y vamos a iniciar con el tema de la progresión temática. El tema de la progresión temática es el último de los temas que vamos a ver con respecto al objetivo de fortalecimiento de nuestra competencia lectora. Con respecto a este, ya hemos visto algunos temas y